¿Recuerdas este ejercicio de acá? Lo hemos resuelto en clases anteriores aplicando lo que era el álgebra de bloques, pues lo que nosotros teníamos acá, o bueno, tenemos aquí, es un diagrama de bloque, una representación gráfica de nuestro sistema de control. Y bien sabemos nosotros que esto lo aplicamos nosotros para poder entender muy bien el flujo de nuestra señal desde la entrada hasta la salida y comprender los diferentes procesos y el orden de los mismos a la hora de ejecutar al hacer funcionar nuestro sistema de control, mejor dicho. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo que existe una forma más práctica de resolver y encontrar la función de transferencia en mi sistema de control? Porque bien nosotros hemos resuelto con el álgebra de bloque, hemos ido simplificando paso a paso en diferentes casos, diferentes situaciones, como aquí una retroalimentación y aquí un punto suma, y vamos nosotros comparándolo las condiciones con los de una tabla que yo les proporcioné, e íbamos modificando el equivalente, el diagrama de bloque equivalente que íbamos obteniendo poco a poco, ¿no? Y terminábamos teniendo esto de acá. Esto es un pequeño ejemplo del ejercicio que ya resolvimos. Este es el bloque equivalente resultante. Y aquí adentro no teníamos nada más y nada menos que nuestra función de transferencia, que en este caso lo llamamos GDS. Muy bien. Entonces, probablemente se han dado cuenta lo tedioso que puede ser, lo estresante y en algunos casos lo repetitivo, ¿no? En el tema de los diagramas de bloque que van repitiéndose cada vez que sea necesario, ya sea por el movimiento de un punto de bifurcación, un punto suma o un comparador, mejor dicho, entre otros detalles, ¿no? Entonces, por ese motivo que nosotros el día de hoy vamos a aprender una forma más práctica de encontrar la función de transferencia, que es lo que nosotros idealmente buscamos. Y bueno, vamos a aplicar todo esto que es conocido como los diagramas de flujo. Y todo esto se resuelve por medio de la fórmula de Mason, que también vamos a ver enseguida. Muy bien, entonces comencemos con la explicación del tema. Vamos adentrándonos al tema de la fórmula de Mason para determinar función de transferencia o un sistema de control y representarlo gráficamente por medio de un diagrama de flujo, donde los protagonistas ya no son los bloques, sino son nodos y lazos. Vamos a ello. Muy bien, entonces hablemos sobre los diagramas de flujo. Perfecto. Este gráfico que ven aquí arriba, permítanme, me vengo a este lado. Este gráfico que ven aquí arriba es un diagrama de flujo, es una representación de un sistema de control, donde ustedes pueden ver que primero, para nosotros trabajar con diagrama de flujo, debemos tomar en cuenta que primero representamos como nodos nuestra señal de entrada, como también nuestra señal de salida. Muy bien. Ahora, para los que estén preguntando qué es un nodo, bueno, estos puntos que ven acá en el gráfico, así como lo dice acá, esos son los nodos. Muy bien. Y los lazos, bueno, son estas ramificaciones que existen que conectan un nodo con otro nodo. Muy bien. Ahora miren, para que vean. Aquí nosotros tenemos un nodo representando nuestra variable de entrada. Venimos acá y en esta parte acá tenemos un lazo, una ramificación de nuestro tramo principal. Ahora, esto conecta con otro nodo y terminamos yendo a nuestra salida, ¿no? Y aquí tenemos un lazo interno que es, si se dan cuenta, por el signo menos y por el sentido de la flecha que está retrocediendo, tenemos una retroalimentación negativa acá y en esta parte de acá tendríamos un punto suma, una sumatoria de señales. Muy bien. Entonces, eso es lo importante a la hora de interpretar diagramas de flujo. Comprender, primero, verificar hacia dónde va el flujo de mi señal, que en este caso va en esta dirección. Segundo, los elementos. Aquí tenemos una retroalimentación negativa por el signo menos y aquí tenemos una sumatoria. Muy bien. Entonces, los elementos importantes y generales para comprender son nodos y lazos. Bien. Ahora vámonos a la siguiente parte. Vámonos a la parte de comprender la fórmula de Mason. Ahora, fíjense, Mason nos dice, bueno, como tal, la función de transferencia es la relación entre mi señal de salida sobre mi señal de entrada. Eso lo sabemos desde el comienzo. Sin embargo, me dice que para determinar la función de transferencia de un diagrama de flujo de este estilo, necesitamos determinar esta fórmula donde tenemos la sumatoria de mis trayectos, la sumatoria del producto de mis trayectos, mejor dicho, por mi delta sub k, es decir, mis delta de cada trayecto. Muy bien. Y todo esto sobre delta general. Ahora puede que ustedes no me estén comprendiendo. Ahorita lo vamos a comprender. Ahorita espero que me entiendan con esta explicación. Para mí los delta es esta fórmula de acá, donde tengo 1 menos la sumatoria de mis lazos. Y en caso de que tengan lazos disjuntos, se le añade la sumatoria del producto de los lazos disjuntos. Muy bien. Y así va yendo dependiendo de la cantidad de lazos disjuntos que nosotros contemos en nuestro sistema de control. Muy bien.
Pero perfecto, hasta aquí yo creo que puede que se hayan confundido con el tema de la fórmula de Mason. Vamos a explicar parte por parte. Primero, en esta parte de acá nos dice la sumatoria del producto de mis tramos por mi delta de mis tramos, de mis respectivos tramos. ¿A qué me voy? Primero, comprendan que cuando yo me refiero a tramo, me refiero a los trayectos que debo recorrer para llegar hasta mi salida. En este caso, en este diagrama de flujo, por ejemplo, nosotros tenemos dos tramos. ¿Cuáles serían? El primero, el principal, es este de acá, porque es el tramo directo. Fíjense, las señales, bueno, el flujo de mi señal, mejor dicho, me está indicando que va en esta dirección. Entonces mi tramo principal es este de acá. Por lo tanto, miren, a ver, lo voy a poner aquí a un lado, en detalles, aquí. Le voy a poner tramos. Y fíjense, en el caso de este diagrama de flujo, tramos, que en este caso va a ser K, va a ser igual a, aquí ya tenemos uno, pero no es el único tramo, tenemos dos tramos en total. Le voy a poner K igual a 2 y ahorita le explico el segundo. El segundo tramo que yo tengo acá es este de aquí. Empiezo por acá y me dirijo por este lazo, que fíjense, esta ramificación, mejor dicho, que me indica que va en esta dirección. Llego a este punto de acá y termino yendo a mi salida. Por lo tanto, tengo dos tramos. A eso me voy con T sub K. Perfecto. Y la K representa nada más que el número de mis tramos. Por lo tanto, delta, en este caso sub K, va a ser delta 1 y delta 2. Muy bien. Ahora, delta representa los lazos internos que existen de esos tramos, ¿no? Es decir, esta ecuación de acá, pero los lazos van a ser los internos a los tramos. ¿A qué me voy? Por ejemplo, en este tramo de aquí, el segundo tramo, tendríamos como lazo esto de acá. Muy bien. Sin embargo, en el primer tramo, como es directo, no contamos con subprocesos internos porque es un tramo directo, por lo tanto, directamente el valor sería 1 menos 0. Perfecto. En este caso, en el tramo 2 sería 1 menos este lazo de acá. Muy bien. Espero que se haya comprendido bien. Y si no, con calma. Vamos a ir avanzando poco a poco porque vamos a resolver ejercicios. Ahorita simplemente era para introducirles la fórmula de Mason, los elementos generales y, bueno, ya los conceptos de tramo, lazo y ramificaciones. Muy bien. Ahora, un detalle muy importante y puede que me haya confundido en el video es que puede que yo haya denominado esto de acá como lazo. Sin embargo, no es un lazo. Muy bien, esto es considerado un tramo o un trayecto. Lazo sería esto de acá. Muy bien, a la hora de comprender la fórmula de mi determinante o de mi delta general o delta de trayecto, es importante comprender que esto de acá no cuenta como lazo. Muy bien, entonces vamos a un ejercicio, vamos a empezar a resolver para que vayan adaptándose y comprendiendo este tema. Muy bien, entonces empecemos con la resolución de ejercicios por medio de la fórmula de Mason, ¿no? Aplicando a diagrama de flujo. Bueno, aquí tenemos la fórmula de Mason donde lo vamos a ir comprendiendo paso a paso. Puede que no haya quedado claro de la explicación anterior, pero lo vamos a entender aplicando con ejercicios. Perfecto. Ahora, fíjense que aquí nosotros contamos con un diagrama de bloque que ya hemos resuelto en anteriores clases. Y bueno, esta vez lo vamos a resolver por medio de diagrama de flujo. Así que lo primero que vamos a aprender nosotros en este video es cambiar la representación de un diagrama de bloque a un diagrama de flujo. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a ello. La primera recomendación que yo les hago a la hora de hacer esa conversión es primero determinar. Primero, a ver, me estoy adelantando un poquito. Recordemos que los diagramas de flujo también se representan como nodos las variables de entrada y de salida. Por lo tanto, empezamos contando aquí como primer punto mi variable de entrada. Ahora aquí tenemos una ramificación, que en este caso pero es una ramificación de entrada, por lo tanto ponemos 2. Aquí ponemos 3 este comparador también, porque así mismo es una ramificación que está ingresando. En este punto bifurcación ponemos un punto 4. En este punto comparador punto 5, en este punto de bifurcación 6 y finalmente mi variable de salida 7. Muy bien. Entonces esa es la cantidad de nodos que yo voy a ocupar en mi diagrama de flujo. A ver, sería de esta manera entonces. Primero un nodo, vengo acá, segundo nodo, vengo acá, tercer nodo,
Aquí iría el cuarto nodo, quinto nodo, sexto y finalmente el séptimo nodo. Muy bien. Ahora recordemos que el flujo de mi señal va de esta manera, así. Muy bien. Y perfecto. Muy bien. Ahora, fijémonos bien. Voy a poner con marcador azul tanto los bloques de proceso. ¿Listo? Ahora, fíjense que esto representa mi variable de entrada. Les dije, ¿no? X de S. Entre mi variable de entrada y este punto de acá no existe ningún bloque de proceso, por lo tanto se le pone valor 1. Ya les dije, cuando hay una señalización de flujo en mi diagrama de bloque, directamente se asume un bloque 1, que es lo que estamos haciendo acá, en mi diagrama de flujo. Entonces asumimos valor 1. Aquí, entre este punto comparador y este otro punto comparador, tampoco hay un bloque, por lo tanto sería valor 1. Ahora aquí, entre el punto 3 y el punto 4 existe el bloque de proceso que sería G1 por G2. Ahí está. Ahora, del punto 4 al punto 5 existe el bloque de proceso G3. Lo anoto, G3. Muy bien. Ahora, entre el nodo 5 y el nodo 6 no existe bloque de proceso, por lo tanto 1. Y entre el 6 y el 7 tampoco, entonces 1. Muy bien. Tenemos la rama principal. Ahora tratemos los lazos, las ramificaciones de mi diagrama de flujo. Fijémonos que parte de este nodo número 4, que sería este de acá, va al nodo número 3, que sería este de acá. Por lo tanto, venimos de esta manera así. Esta flechita indica que el flujo va de adelante hacia atrás. Por lo tanto, es una retroalimentación. Pero es una retroalimentación negativa, por lo tanto, el bloque de proceso es menos H1. Vamos con el siguiente. De este mismo punto, de este mismo nodo, vamos hacia adelante al nodo número 5, que sería este de acá. Vendríamos así, esta vez en dirección hacia adelante, y esto sería el bloque G4. Muy bien. Ahora nada más nos queda representar nuestra retroalimentación general, que parte desde el nodo 6 hasta el nodo número 2. Uy, me pasé. Errores técnicos. Vamos a quitar esto. Ahí. Y lo vamos a cerrar este lazo de esta manera por acá. Ahora, la flecha indica el flujo de mi señal, que en este caso es una retroalimentación. Y es una retroalimentación negativa. Por lo tanto, aquí tengo menos H2. Muy bien. Y bien, aquí tenemos la representación de este diagrama de bloque en un diagrama de flujo. Fíjense, representamos la variable de entrada y de salida como nodo. Ahí está. Y empezamos a tomar nosotros el análisis de las ramificaciones de mi diagrama de bloque. Fíjense, acá hay una ramificación, pero una ramificación de entrada. Aquí igual, otra ramificación de entrada, y aquí tenemos una ramificación de salida, otra ramificación de entrada y una ramificación de salida. Por lo tanto, aquí tenemos la ramificación de salida, ramificación de entrada aquí, mejor dicho de salida en esta parte de acá, y aquí otra ramificación de entrada que está puesto de esta manera. Muy bien. Entonces, esa es la forma de representar. Ahora, nuestro deber no acaba aquí. La tarea no era simplemente representar este diagrama de bloque en diagrama de flujo. No, nos están pidiendo determinar la función de transferencia. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a resolver paso a paso. Vamos primero, a ver, voy a ocupar estos 3 marcadores. Lo vamos a hacer por paso, gradual, para que se comprenda muy bien. A mí, por lo personal, me gusta iniciar primero detectando los trayectos. Voy a poner acá, con asterisco, trayectos. Ahora, en el tema de los trayectos, K determina el número de mis trayectos. Nosotros analizamos por dónde tiene que fluir la señal para poder llegar a mi salida. Muy bien. Analicemos entonces. Nosotros, por obvias razones, sabemos que nuestra rama principal nos conduce a la salida. Por lo tanto, la primera sería así.
Ahí está. Entonces, nuestro tramo número 1, aquí voy a poner T sub 1, va a ser igual a ¿qué? A G1 por G2 por G3. Y bueno, por 1 me da lo mismo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestro primer tramo. Ahora, ¿tenemos otro tramo? Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Y en este caso sí tenemos otro tramo. El tramo sigue de esta manera. Fíjense, venimos por acá. No puedo venir por acá porque esto es una retroalimentación, por lo tanto no se puede. Por acá tampoco es una retroalimentación. Pero aquí fíjense que venimos en esta dirección porque es un sumador, que entonces en este caso nuestro segundo tramo iría de esta manera. De esa forma. Por lo tanto, como tramo o T sub 2 tendríamos nosotros G1 por G2. Ahí está, G1 por G2 por G4. Ya no G3 porque estamos saltándonos esa parte de ahí. Venimos por el lazo G4, mejor dicho, por este tramo y terminamos la salida porque por 1 me da lo mismo. Y muy bien, tenemos entonces determinado la cantidad de trayectos, porque no existe otro trayecto. No podemos venir por acá porque es retroalimentación negativa, tampoco por acá, y no existe más. Entonces, K para mí va a ser igual a 2. Muy bien, entonces, como siguiente paso para mí va a ser determinar los lazos. Aquí lo voy a poner lazos. Muy bien, entonces determinemos cuántos lazos tiene mi diagrama de flujo. Nosotros bien sabemos que tenemos un lazo acá y otro lazo aquí. Tenemos dos lazos. Por lo tanto, decimos entonces que el número de mis lazos, que lo voy a denominar N, va a ser igual a 2, donde mi lazo 1 es igual ¿a qué? A ver, vamos a tomar este lazo 1 primero, y es G1 por G2 por menos H1. Que esto me da básicamente menos G1 por G2 por H1. Ahora vamos con el siguiente lazo, el lazo número 2. A ver, en el lazo número 2 yo tengo G1 por G2 por G3 por menos H2. Por lo tanto, aquí yo tengo G1 por G2 por G3. No estoy contando esta parte de acá, esta retroalimentación. Directamente vengo al tramo principal y entro por acá. Pero ojo, eso me estaba olvidando. Aquí iba a cometer un error, permítanme un momento. Y aquí me iba a equivocar. Muy bien, voy a borrar esto de acá. Y fíjense, si bien tengo G1 y G2, en esta parte de acá hay una sumatoria. ¿Perfecto? Entonces, como producto, acá también tengo G3 más G4. Y multiplica por menos H2 también. Por lo tanto, mi lazo número 2 va a ser igual a menos G1 por G2 por H2. Y voy a mantener esto podría aplicar propiedad distributiva, pero no, lo voy a mantener todavía. Entonces G3 más G4. Muy bien. Entonces tenemos los lazos y tenemos los trayectos y sus respectivas ecuaciones. Nos faltaría analizar el siguiente punto, que lo voy a hacer en esta parte de acá. Lazos disjuntos. Y para las personas que se estén preguntando, ¿y cómo sé si tengo lazos disjuntos o no tengo lazos disjuntos? Muy bien, primero repasemos el concepto. Se denomina como lazos disjuntos aquellos lazos que no comparten un nodo. ¿Listo? O sea, si, bueno, por ejemplo, si esto fuera otro lazo y estuviera separado por otro, bueno, no estarían ocupando el mismo nodo, sino otros nodos, se podría considerar como lazo disjunto. Esto no es un lazo disjunto, no existen lazos disjuntos. ¿Perfecto? Entonces, bueno,
A ver, en este caso no existen lazos disjuntos, para tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque todos los nodos están siendo compartidos. Incluso esta retroalimentación que acapara todo esto, comparte nodos en el proceso. Muy bien, entonces, por esa misma razón, no existen lazos disjuntos. Ahora, si no compartieran nodos, ahí sí habrían lazos disjuntos y la ecuación sería diferente. O sea, nos complicaríamos un poquito, pero nada relevante. Vamos a resolver un ejercicio con lazos disjuntos, si es que todavía tienen dudas. Pero en este caso nosotros no contamos con lazos disjuntos. Por lo tanto, en el tema de lazos disjuntos le ponemos no hay. Bueno, ustedes le ponen no hay lazos disjuntos y yo le voy a poner no hay directamente. Bueno, entonces como no existen lazos disjuntos, mi ecuación de mi delta, esta de acá, se vuelve más sencilla. ¿Por qué? Porque si existieran lazos disjuntos, yo tendría que aplicar la sumatoria del producto de mis lazos disjuntos y bueno, todas las combinaciones, si es que existen más lazos disjuntos todavía, pero si es que tuviera dos, se aplica esta de acá o se sigue, digamos, con la ecuación completa. El delta general tiene una ecuación bastante larga, pero básicamente vamos a emplear esto de acá, por ahora. Entonces, como no existen lazos disjuntos, que es el primer análisis que tenemos que hacer, vamos a emplear este fragmento de acá de la ecuación. Nada más. Por lo tanto, determinamos primero, lo voy a hacer en esta parte de aquí arriba, vamos a determinar deltas sub k. Que en este caso, ¿cuántos deltas yo tengo? Pues, como son dos trayectos, tengo dos deltas sub k, ¿no? Fíjense, tendría delta sub 1, que sería igual a 1 menos los lazos que contiene. Como es el lazo principal, este de acá, no contiene ningún lazo. Por lo tanto, es 1 menos 0 y esto me termina en 1. Y delta sub 2, que es correspondiente a mi segundo tramo, es decir, por este viene acá y así, tampoco contiene lazos en su interior. Por lo tanto, sería 1 menos 0 y esto sería igual a 1. Bien, ahora, determinemos delta general. Esto es con marcador negro. Determinar delta general. Así es. Delta sub k es diferente a delta, porque delta general me habla de todo mi diagrama de flujo, mientras que delta sub k me habla netamente del determinante del trayecto, es decir, mi trayecto principal no contiene, el segundo trayecto tampoco contiene lazo. Y si hubiera un trayecto que sí contuviera, pues tendríamos que hacer esta fórmula de acá, ¿listo? Donde hacemos la sumatoria de los lazos internos, pero no es nada difícil. Pero bueno, en este caso vamos a determinar delta general, que delta general, como diagrama de flujo, sí contiene lazos. Por lo tanto, decimos nosotros que nuestro delta general va a ser igual a 1 menos la sumatoria de mis lazos, que por lo tanto yo tengo acá esto de aquí. Tendríamos menos, aquí lo voy a poner y fíjense, menos G1 por G2 por H1. Y aquí, como es la sumatoria, sumamos más esto, que sería menos G1 por G2 por H2. Disculpen si los estoy tapando, me vengo más a un lado. Y aquí tengo G3 más G4. G3 más G4. Cierro corchete. Y fíjense, aplicamos la propiedad de signos y sabemos entonces que mi determinante va a ser igual a 1 más G1 por G2, a ver, me vengo aquí, por H1 más G1 por G2 por H2, paréntesis, porque no apliqué propiedad distributiva, G3 más G4. Y muy bien, ya tenemos nuestra determinante y tenemos nuestros trayectos y tenemos nuestros delta sub k o deltas de trayecto. Por lo tanto, ahora sí podemos aplicar nuestra fórmula de Mason. ¿Por qué? Contamos con esto, que está aquí, delta sub k está acá y t sub k que está acá. Entonces nos queda directamente aplicar la fórmula de Mason, que en este caso lo voy a hacer, a ver, permítanme, voy a aislar esto de acá.
para que no se confundan, lo voy a cerrar así. Y ya está. Y aquí vamos a poner, entonces, a ver, les doy un poquito de campo para que puedan ver y digo, mi función de transferencia va a ser igual, fíjense, sumatoria de mis trayectos por mi delta de trayectos, que en este caso primero tengo trayecto número 1, G1 por G2 por G3 por 1, porque mi delta sub 1 es 1, más mi segundo trayecto G1, G2, G4, G1, G2, G4 por 1, y todo esto va a estar ¿sobre qué? Ya tengo la parte de arriba, tengo la sumatoria de mis trayectos por mi delta sub k, y lo mismo acá, nada más me quedaría mi determinante general, que mi determinante general me dice que esto es igual, a ver, voy a echar un poquito, y esto sería igual a 1 más G1 por G2 por H1 más G1 por G2 por H2 por G3 más G4. Muy bien. Entonces vamos obteniendo ya la función de transferencia. Nada más nos queda adornar esta ecuación. Y lo vamos a hacer, vamos a aplicar propiedad factor común aquí, por ejemplo. Muy bien. A ver, permítanme, me voy a agachar. Y aquí tendría, como función de transferencia final, sería G1 por G2. Fíjense que estoy sacando factor común porque el G1 y el G2 se repiten en ambos elementos, en ambos términos. Por lo tanto, lo saco como factor común. Y aquí, entre paréntesis, me quedaría G3 más G4. Aquí abajito, como denominador, me queda mi determinante como tal, que sería 1 más G1 por G2 por H1 más G1 por G2 por H2 por G3 más G4. Y ahí quedaría. Ahí quedaría. Y yo les puedo asegurar que si ustedes buscan en videos anteriores el ejercicio, sale de esta manera, ¿no? Entonces, este es el análisis que se realiza por medio de la fórmula de Mason y por medio de lo que sería la aplicación de un diagrama de flujo. Fíjense que es diferente de estar graficando. Esto ya aplicamos directamente fórmulas, aplicamos ecuaciones y un análisis. Donde primero empezamos, por ejemplo, nuestro diagrama de flujo. Segundo, analizamos los trayectos. ¿Cuántos trayectos me dirigen a mi salida? En este caso tenemos que seguir la flecha. Fíjense, en este caso, como trayecto principal está la rama principal que me lleva acá. Después venimos por acá y también tenemos este otro camino que podemos seguir. Y de esta manera determinamos que en este caso tenemos que K es igual a 2 trayectos. Trayecto 1, 1 por 1, 1. Por G1 por G2, G1, G2 por G3, me queda esto de acá. Por 1, se mantiene. El segundo trayecto viene acá, G1 por G2 por G4, 1, 1, y aquí está. Luego, analizamos los lazos con los que contamos, que en este caso ya les dije a ustedes hace rato, en la introducción, que cuando tenemos estos puntos suma, se consideran trayectos, no se los toma en cuenta como lazos como tal. Por lo tanto, aquí tenemos un lazo y otro lazo. Dos lazos en total y sus ecuaciones correspondientes están acá, ¿no? Donde en el primer lazo G1 por G2 entra por menos H1. Ese es mi lazo 1. Mi lazo 2 viene G1 por G2 por la sumatoria de estos dos elementos por menos H2. Aquí está. Luego de ello, analizamos si existen lazos disjuntos o no. Que en este caso no, porque todos los lazos comparten nodos. ¿Listo? Porque fíjense, aquí tenemos estos dos nodos que están siendo compartidos con este lazo de aquí que lo acapara. ¿Perfecto? Entonces, decimos lazos disjuntos, no hay. Al no haber lazos disjuntos, nuestra fórmula de Mason se vuelve más sencilla.
Ya no ocupamos esta sumatoria de aquí, que es la sumatoria de los productos de mis lazos disjuntos. No, directamente utilizamos 1 menos la sumatoria de mis lazos. Perfecto. Entonces, una vez comprendido si existe o no existe lazos disjuntos en mi diagrama de flujo, voy a la siguiente parte, que ¿cuál sería? Determinar delta de mis trayectos. ¿Cuántos trayectos tengo yo? Tengo 2. Por lo tanto, voy a tener 2 delta. Delta 1 y delta 2. Donde decimos nosotros que si existen lazos dentro de nuestros trayectos, fijémonos. Primer trayecto, no hay lazo. Segundo trayecto, tampoco hay lazo interno en esta parte de acá. Por lo tanto, se considera como sumatorio de lazo 0 y sumatorio de lazo 0, dándome como resultante 1 en cada uno. Ahora, determinamos delta general. El delta general es de todo mi diagrama de flujo. Por lo tanto, analizamos, ¿existen lazos? Sí existen lazos. ¿Cuántos lazos? 1 y 2. Hacemos la sumatoria de estos dos lazos y lo aplicamos acá. Directamente nos da esta parte de esta ecuación de acá y simplemente sustituimos en la fórmula de Mason que tenemos aquí arriba, donde decíamos que es la sumatoria de del producto de mis trayectos por mis delta de trayecto, que en este caso es trayecto 1 por delta 1, trayecto 2 por delta 2, sobre mi delta general, que es esto de acá, y bueno, lo ordenamos un poquito mejor y aquí está el resultado. Ese fue el procedimiento para resolver, bueno, determinar la función de transferencia por medio de la fórmula de Mason. Muy bien. Entonces vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a ver de resolver un ejercicio más para que se vaya comprendiendo más el tema. Espero llegar a 3 ejercicios resueltos en este video. Vamos a ver si alcanza el tiempo también. Y nos vemos entonces enseguida. Muy bien, vamos con el segundo ejercicio de esta clase. Y vamos a resolver otro ejercicio ya resuelto anteriormente por medio del álgebra de bloques, pero esta vez aplicando diagrama de flujo. Es decir, resolviéndolo por medio de la fórmula de Mason. Y bueno, lo borré la fórmula de Mason, pero no pasa nada, enseguida la vuelvo a escribir. Lo voy a poner en esta parte de acá. Fórmula de Mason. No me había dado cuenta que lo había borrado. Bueno, la fórmula de Mason nos dice que nuestra función de transferencia, más allá de ser la relación de mi señal de salida sobre mi señal de entrada, también la puedo determinar por medio del cálculo con mi diagrama de flujo de la sumatoria del producto de mis trayectos por mi delta de trayectos sobre mi delta general. Perfecto. Y ahora recordamos también que mi delta general o delta de trayectos también es igual a 1 menos la sumatoria de mis lazos más la sumatoria del producto de mis lazos disjuntos, que en este caso LA y L sub B le voy a poner. Y bueno, esto sigue, pero vamos a trabajar con ello por el momento. Voy a cerrar esto de acá. De esta manera y listo, podemos empezar. Entonces tenemos todas las herramientas. Lo único que tenemos que hacer nosotros acá es analizar nuestro diagrama de bloque y convertirlo a un diagrama de flujo. Perfecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es analizar las ramificaciones que tiene mi diagrama de bloque. ¿Cómo lo hacía? Primero, recuerden que en diagrama de flujo contamos variable de entrada y salida, por lo tanto, esto cuenta como 1, aquí una ramificación de entrada como 2. Esto de acá, que están básicamente juntos, lo voy a contar como uno solo, 3. Y este punto de bifurcación sería el punto 4. Y acá este punto de bifurcación sería el punto 5. Y finalmente mi salida, 6. Muy bien. Entonces en este caso contamos con un diagrama de flujo de 6 nodos en total. Lo vamos a graficar de esta manera. Empezamos por nuestra variable de entrada. Vamos por el nodo número 2. Vamos por el nodo número 3. Vamos por el nodo número 4, nodo número 5 y finalmente el nodo número 6. Muy bien. Y el flujo me menciona que va de esta manera. Así va. Perfecto. De izquierda a derecha. Muy bien. Ahora vamos a poner los bloques de proceso. Entre mi nodo 1 y mi nodo 2 no existe ningún bloque de proceso, por lo tanto valor 1. Pero entre mi entre mi nodo 2 y 3 estaría el bloque de proceso G1. Lo voy a anotar. Entre mi nodo 3 y 4 existe el bloque de proceso G2. Lo anoto. Ahora, entre mi nodo 4 y 5 existe el bloque de proceso G3. También lo anoto.
y finalmente tengo el valor 1. Muy bien. Ahora vamos con las ramificaciones, vamos con los lazos. Sé yo muy bien que de mi nodo número 5, este de acá, me dirijo a mi nodo número 3, que sería este de acá. Vendría de esta manera, ahí. Y mi flujo va de esta manera, hacia de derecha a izquierda. Y ahí tendría como retroalimentación negativa menos H2. Ahora, de mi nodo 4, que sería este de acá, se dirige a mi nodo número 3 también. Vendría ahí, con este flujo, porque es una retroalimentación negativa también. Entonces aquí tengo menos H1. Y de este mismo nodo de acá, mi nodo 4, voy a ir hasta mi nodo número 2. Ahí está, con un flujo de esta manera. Esto también es una retroalimentación negativa, por lo tanto tengo menos H3. Y bueno, no me falta nada. Eso básicamente sería la representación de este diagrama de bloque en un diagrama de flujo. Relativamente más sencillo, menos alborotado, pero bueno. Ahora vamos a encontrar su función de transferencia, que nos tiene que salir igual que lo que nos salió cuando lo resolvimos por medio del álgebra de bloques, método gráfico. Muy bien, entonces comenzamos con el primer aspecto que ya les mencioné yo. Primero determinamos los trayectos. Trayectos, la cantidad de trayectos va a ser K igual a, analizamos cuántos trayectos existen acá. Por acá no puedo venir porque es contrarruta, básicamente. Por acá tampoco porque es contrarruta y por aquí tampoco contrarruta. Por lo tanto, solamente tengo un tramo, un trayecto directo, que sería este de acá. Entonces, mi K va a valer igual a 1 y T sub 1 va a ser igual a G1 por G2 por G3. G1 por G2 por G3. Nada más. Ahora, después de determinar mis trayectos, ¿por qué no hay más? Después de determinar mis trayectos, determino lo que serían mis lazos. Lazos. Y lazos n es igual a ¿cuántos lazos tengo en mi diagrama de flujo? Fíjense, aquí tengo 1, 2 y 3. Entonces n va a ser igual a 3. Aquí me faltó poner mi variable de entrada, x de s, y aquí mi variable de salida. Muy bien. Ahora, determinamos la cantidad de lazos. Ahora vamos a determinar la ecuación de cada lazo. Por ejemplo, el lazo 1 va a ser igual. Como lazo 1 vamos a tratar al más pequeño, que en este caso va a ser G2 por menos H1. Y esto va a ser igual a menos G2 por H1. Vamos con nuestro segundo lazo. Lazo número 2, este de acá. G2 por G3. G2 por G3 por menos H2. Esto me terminaría dando menos G2, G3, H2. Y vamos con mi lazo número 3. Creo que me estoy yendo para allá. Pero bueno, disculpas al caso. El lazo número 3 para mí va a ser este de acá, que tiene G1 por G2 por H-3. Entonces pongo G1 por G2 por menos H3. Esto sería igual a G1 por G2 por H3, pero negativo todo. Y listo. He determinado la ecuación de cada lazo de mi diagrama de flujo. Muy bien. El siguiente paso que yo les dije era analizar si yo cuento con lazos disjuntos o no. Voy a poner lazos disjuntos. Ahí está. Ahora, analicemos. ¿Existe algún lazo que no comparta nodo? ¿Algún nodo está, mejor dicho, algún lazo tiene un nodo que no esté siendo compartido? Analicémoslo. Primero vamos con este lazo de acá, que es el tercer lazo. El tercer lazo comparte nodo con el segundo lazo, con el primer lazo. Por lo tanto,
ni uno de los dos es disjunto. Este lazo de acá, que en este caso es mi lazo número 2, comparte nodo igual con mi lazo 1 y también comparte nodo con mi lazo 3. Por lo tanto, no existen lazos disjuntos. No hay. Al no existir lazos disjuntos, se nos facilita la vida. ¿Por qué? Nuestra ecuación de delta sería básicamente este elemento de acá. Ya no esto, porque esto es la sumatoria del producto de mis lazos disjuntos. ¿Perfecto? Y como no hay lazos disjuntos, esto es 0. Muy bien. Entonces se está haciendo sencilla la vida. Y bueno, tenemos los trayectos, tenemos los lazos disjuntos. Vamos a poner aquí. ¿Qué más necesitamos? Nosotros necesitamos, en base a la fórmula de Mason, nosotros lo que necesitamos es determinar delta sub k. Voy a poner determinar delta sub k. Que en este caso k, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Por qué? Porque solamente existe un trayecto. Por lo tanto, solamente vamos a tener un delta específico, un delta trayecto que es delta 1. Lo estaba haciendo con marcador negro, lo voy a hacer con azul. Y delta 1 me dice, cada vez que nosotros nos topemos con esta situación del tramo directo, sabemos que no existen lazos entre medio, por lo tanto, sería 1 menos la sumatoria de mis lazos, que en este caso va a ser 0, me daría igual a 1. Ahora, ya tenemos determinado delta sub k. Siguiente paso para mí va a ser determinar delta general. Ya les dije a ustedes, delta general no es lo mismo que delta sub k, porque delta sub k es el delta de los trayectos, perfecto, el determinante de los trayectos. En cambio, delta es el determinante de todo mi diagrama de flujo. Por lo tanto, aquí delta va a ser igual ¿a qué? A 1 menos la sumatoria de mis lazos, que en este caso son estas tres ecuaciones. Es decir, permítanme, me vengo acá y tendríamos 1 menos, voy a ponerle aquí en paréntesis, el lazo 1 más el lazo 2 más el lazo 3. Entonces delta va a ser igual, acuérdense, voy a aplicarlo directamente, tenemos el signo menos, propiedad distributiva y propiedad de signo. Todo esto se va a volver positivo, por lo tanto tengo 1 más, empiezo por G2, H1, más G2, G3, H2 y más G1 por G2 por H3. Muy bien. Ya hemos determinado delta sub k o los delta de los trayectos, hemos determinado la ecuación de mis lazos y hemos determinado los trayectos. Por lo tanto, nada más nos queda aplicar la fórmula de Mason, esta fórmula de acá. Perfecto. A ver, voy a trazar esta línea de acá, punteada, para que se puedan guiar. Lo voy a realizar en esta parte de acá, porque no está complejo. Muy bien, me voy a echar nuevamente y ponemos. Aquí en esta parte sería función de transferencia es igual. Fíjense, la función de transferencia va a ser igual a la sumatoria del producto de mis trayectos por su determinante. Por lo tanto, tengo solamente un trayecto G1, G2, G3. Entonces, G1, G2 y G3. Perfecto. Ahora, por 1 me da lo mismo, por lo tanto mantengo mi numerador tal cual y debajo pongo mi determinante general, que sería 1 más G2 por H1 más G2 por G3 por H2 más G1 por G2 por H3. Y ahí está. Ahí quedaría. Esa es nuestra función de transferencia hallado por medio de la fórmula de Mason. Sencillo, ¿verdad? Y yo les puedo asegurar, si ustedes revisan videos anteriores donde hemos resuelto este ejercicio de acá, por medio de la álgebra de bloque, método gráfico, nos sale este resultado. G1 por G2 por G3 sobre 1 más G2 por H1 más G2 por G3 por H2 más G1 por G2 por H3. ¿Perfecto? Entonces un pequeño repaso.
Primero, hemos convertido nuestro diagrama de bloque de acá, lo hemos convertido en diagrama de flujo. Es su equivalente, es una representación equivalente, es lo mismo. Ambos son el mismo sistema de control, representado de otra manera, con otros protagonistas. Aquí el protagonista son los bloques, aquí los protagonistas son los nodos y los lazos. Perfecto, entonces, analizamos primero los trayectos. ¿Cuántos trayectos existen en nuestro diagrama de flujo? Analizamos la flecha. Tenemos el tramo directo, que es el normalmente visto, y bueno, a veces hay tramos secundarios, como hemos visto en el anterior ejercicio, pero en este caso no existe. Todos los lazos nos apuntan como retroalimentaciones, por lo tanto, no son trayectos. Después de analizar los trayectos, que en este caso fue uno solo, G1 por G2 por G3, analizamos los lazos. ¿Cuántos lazos tenemos? 1, 2, 3. Anotamos las ecuaciones de los lazos que corresponde. Primer lazo, G2 por menos H1, aquí está. Lo del lazo número 2, que era este de acá, donde tomamos G2 por G3 por menos H2, ahí está. Y el lazo 3, que es este de acá, G1 por G2 por menos H3, y aquí está. Después de determinar las ecuaciones de mis lazos, yo determino si existen lazos disjuntos o no existen lazos disjuntos. Lazo disjunto se le dice a los lazos que no comparten nodos. Analizamos nuestro diagrama de flujo y vemos notablemente que aquí sí se están compartiendo los nodos. Todos los lazos están compartiendo nodos. Por lo tanto, no existen lazos disjuntos. Al no existir lazos disjuntos, se nos vuelve más sencilla la ecuación de los determinantes. ¿Por qué? Porque la fórmula de los determinantes nos dice 1 menos la sumatoria de mis lazos más la sumatoria del producto de mis lazos disjuntos, y así, bueno, así va yendo la ecuación. Si ustedes revisan la ecuación entera que les voy a proporcionar por el Drive, van a ver que la ecuación es más larga y prácticamente trata de la cantidad de lazos disjuntos que nosotros tengamos. Pero en este caso no hay lazos disjuntos, por lo tanto ocupamos estos dos elementos de acá, esos dos términos. Bueno, determinamos lo que es delta de cada trayecto. Delta sub k es delta de cada trayecto, determinante de cada trayecto. Que en este caso, ¿cuántos trayectos tenemos? 1, por lo tanto vamos a tener un solo delta sub k. 1 menos la sumatoria de mis lazos. Como tengo la rama principal, no existen lazos en todo ese trayecto de ahí, el entero, perfecto. Por lo tanto, directamente asumimos 1 menos 0 y me da 1. Después determinamos delta general. Delta general es de todo mi diagrama de flujo, por lo tanto tomamos en cuenta todos los lazos presentes, que en este caso son estas tres ecuaciones de acá, ¿no? Y decimos 1 menos la sumatoria de todos mis lazos, que está acá, y aplicando propiedad de signo, todo esto se vuelve positivo y tenemos esta ecuación de acá, ¿no? Y después de tener los trayectos, el delta de cada trayecto, el delta general, no nos queda nada más que reemplazar en nuestra fórmula de Mason. Una vez reemplazado en la fórmula de Mason, tenemos que el trayecto, bueno, el T sub k, que en este caso es 1, es esto, por 1 me da igual a eso. Y delta general es toda esta ecuación, y esto termina siendo mi función de transferencia. Sencillo el resumen de este ejercicio. ¿Perfecto? Entonces así se resuelve. Bastante sencillo, bastante práctico. Reducimos el estrés de manejar los gráficos, que es lo mejor de este método resolutivo, ¿no? Y bueno, también de manejar un volumen tan grande de variables todo el tiempo. Perfecto. Entonces, hasta aquí vamos a quedar. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Esto fue la introducción de la fórmula de Mason para diagrama de flujo.